moviendo más como iglesia, que tenemos un propósito, estamos enfocados en buscar a Dios. Sabemos que hay alguien que se quiere oponer, que se quiere levantar para impedir la situación. Mi esposa me dijo, estoy animada, sí me quedé callado y me fui a hacer mis cosas, pero le pedí a Dios, gracias Señor, porque esto estamos viendo que estamos haciendo algo. Porque cuando estamos haciendo algo para Dios, alguien se levanta para impedirlo porque no está contento. Y gracias a Dios, y ojalá siga más animada, con eso le da más fuerza que empecé a levantar. Pero yo y eso quería yo. a pesar de que pensé eso, yo la amo mucho. Hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy indispensable que nosotros como creyentes y como cristianos de hoy, del siglo XXI, tenemos, hermanos, que rescatar y tenemos, hermanos, que ir a restaurar. Es algo que se perdió en el jardín del Edén. Es algo que como cristianos se perdió en el jardín del Edén. Y nosotros hoy, en el pleno siglo XXI, todavía lo hemos dejado perdido, no lo hemos buscado, no lo hemos rescatado, hermano. Vamos a hablar de la comunicación con Dios. Esto es algo, hermanos, que nosotros como cristianos hoy en día, hermanos, necesitamos restaurar, necesitamos, hermanos, rescatar, después de que nuestro padre Adán y Eva lo perdieron por el pecado de ¿qué? De desobediencia en el jardín del Edén. Vayamos al comienzo. En el libro de Génesis, nosotros encontramos que Génesis nos narra sobre toda la creación del mundo. Desde los inicios, nosotros leemos en Génesis 1, del 1 al 2, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego vemos que los versículos siguientes nos narran con un lujo de detalles, hermanos, toda la obra de la creación de Dios. Nos narran día por día lo que el Señor hizo, o sea, nos narran todo con un lujo de detalles, hasta llegar al punto del final del versículo 25 que nos dice: y vio Dios que era ¿qué? Bueno. O sea, que todo lo que había hecho, bueno, todo lo que hace Dios es bueno, todo lo que ha hecho Dios es perfecto y todo lo que hace Dios es perfecto. Entonces, al final del versículo 25 nos dice: y vio Dios que era bueno. O sea, cuando el Señor terminó toda su creación, que hizo todas las maravillas, el cielo, el firmamento, las aguas, los peces, todo lo que nos narra la palabra de Dios, Él se detuvo y vio Dios que era ¿qué? Bueno. En el versículo 26 ya hace la aparición en escena ¿quién? El hombre. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre las peces del mar, sobre las aves del cielo y las bestias de la tierra, y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dice el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Entonces, Dios creó a Adán y a Eva ¿qué? Perfectos. Dios creó a Adán y Eva perfectos. En su mente, en su cuerpo, no tenían defectos. Ellos eran perfectos. Ellos vivían en el jardín del Edén. Adán y Eva tuvieron la bendición y la fortuna de vivir en un lugar hermoso. Era un paraíso, algo creado por Dios con sus propias manos. Era un deleite, ¿para qué? Para que el hombre disfrutara de la creación. Dice la palabra de Dios que el jardín del Edén estaba rodeado de jardines, de árboles, de toda clase de vegetación, árboles frutales, que había abundante agua, que venía de los ríos, de manantiales. O sea, era un lugar perfecto. Estamos hablando del jardín del Edén. Era verdaderamente, como lo llama la palabra de Dios, un paraíso. Y eso fue lo que Dios creó para que el hombre pudiera vivir y disfrutar de lo que Dios había hecho. Hizo que un paraíso. Dios vio que era bueno lo que había hecho. Creó al hombre y mujer y los colocó ahí para que vivieran, para que disfrutaran, para que pudieran hacer su vida perfecto. Entonces, Dios creó a Adán y Eva perfectos. Su cuerpo, su mente, su pensamiento, que eran perfectos.
no tenían defecto ninguno. Dios creó al hombre y la mujer, ¿para qué? Para que se relacionaran con Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no fue simplemente por llenemos este espacio, no, Dios los creó para que ese hombre y esa mujer se relacionaran ¿con qué? Con Él. Y tengamos en cuenta, hermanos, que ese tipo de comunión y ese tipo de relación que disfrutaron al comienzo Adán y Eva con el Señor, ese tipo de comunión y relación estaba determinado ¿para qué? Para que nosotros lo tuviéramos hoy con el Señor. Pero desafortunadamente, después de entrar el pecado en el mundo, todo cambió. Todo inmediatamente cambió. La relación de intimidad que Dios quería tener con la humanidad se rompió. ¿Por la culpa de qué? Del pecado de desobediencia. Y lastimosamente, hermanos, ese pecado ha pasado de generación en generación hasta el día de hoy cuando nos encontramos nosotros. Esa relación que Dios quería, esa comunicación íntima, lo que Él deseaba tener con Adán y Eva, eso nos pertenecía a nosotros. Y Dios quería y quiere y desea que nosotros tengamos una comunión, que tengamos una comunicación constante con Él. Dios quiere que nosotros estemos constantemente conectados a Él. Y por eso Dios nos creó para relacionarnos con nosotros. Pero desafortunadamente el pecado de desobediencia que llegó por nuestro padre Adán rompió esa comunión, esa comunicación, y eso ha transcurrido de generación en generación hasta el día de hoy. Y nosotros los creyentes, los cristianos de hoy en día, no nos hemos puesto, no hemos separado en la brecha a pensar, necesitamos hacer algo. ¿Para qué? Para que volvamos a los caminos de Dios. Necesitamos ir al comienzo, al principio. Miremos dónde está el defecto, dónde está el pecado, dónde está la falla, y vamos a qué? A restaurar lo que se dañó. No podemos seguir, hermanos, siglo tras siglo, generación tras generación, arrastrando la misma cadena que hemos arrastrado por años y años. Entonces, después de que entró el pecado al mundo, todo cambió. Todo cambió. Y la relación de intimidad que Dios quería con el ser, con la creación de Él, se perdió, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado y la desobediencia. Dios dio solamente un mandamiento a Adán y Eva, y ellos no fueron capaces de guardarlo. Si ellos querían vivir para siempre en ese paraíso, tenían que escuchar a Dios y obedecerle. Solamente eso. Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que lo comáis ciertamente que moriréis. Perdón. Pero ¿qué pasó? Que al caer Adán y Eva en ese pecado de desobediencia que ellos llegaron a tener, quedó toda la raza humana bajo el dominio de ¿qué? Del pecado. Todo lo que Adán cometió y Eva desobedeciendo, ese pecado lo heredamos nosotros directamente. Toda la raza humana quedó bajo el dominio del pecado. Entonces, con esta acción de Adán, murió la parte espiritual de los hombres, creando un vacío interno, y desde ese momento hasta hoy estamos buscando cómo llenar ese vacío, y no hemos entendido que ese vacío únicamente se llena con el Espíritu Santo, porque el vacío tiene una forma, un tamaño especial, que únicamente lo que encaja ahí es el Espíritu Santo. ¿O por qué creen ustedes que mucha gente está ese vacío interno y lo buscan en el poder, lo buscan en el dinero, lo buscan en el vicio, lo buscan en las mujeres, lo buscan y no lo encuentran? Porque ese vacío únicamente se puede llenar con el Espíritu Santo. No hay nada en este mundo material que llene ese vacío que es del Espíritu Santo, hermanos. Dios dio solamente un mandamiento. De Adán y Eva no pudieron ¿qué? Cumplirlo. Dios les dijo: no coman de ese árbol, y ellos comieron de ese árbol. Hermanos, entonces decíamos que cuando Adán cometió esa acción, la parte espiritual de la raza humana se murió y creó un vacío. Génesis 2:15 y 17 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Escúchenme bien, mis hermanos, esto que les voy a decir.
Por muchos años el hombre ha querido disculpar, ha querido disculparse, ha querido colocar excusas, pero ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo de no seguir excusándonos, no es tiempo de seguir buscando culpables, no podemos seguir echándole la culpa a la serpiente como lo dijo a Eva, ni seguir echándole la culpa a la mujer como lo hizo Adán. No es tiempo, hermanos, que nosotros en pleno siglo XXI todavía estemos echando la culpa. No, es que estamos así por culpa de la serpiente, lo dijo Eva. Y nosotros hombres decimos, no, es que estamos así porque por culpa de la mujer. No es tiempo, hermanos, de seguir en esa actitud. No es tiempo, hermanos, de seguir llorando sobre leche derramada. Pues en mi país tenemos que levantarnos y tomar acción, comenzar a cambiar nuestra vida, comenzar a cambiar lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que tengamos otros nuevos frutos. Si seguimos lamentándonos hoy en día, en el siglo XXI, no, es que estamos así porque nuestro padre Adán cometió un error, hermanos, vamos a terminar en el siglo 50 exactamente todos iguales. Vamos a salir de ahí, vamos a parar de ahí. Entonces, hoy es el tiempo de reconocer el pecado y pararnos firmes nosotros, hermanos, y rescatar y restaurar lo que se perdió en ese tiempo. Restaurar la comunicación, restaurar la comunión con Dios. No podemos seguir, hermanos, seguir ahí lamentándonos y lamentándonos. Tenemos que pararnos firmemente y seguir adelante. Esa comunión y esa comunicación la perdió el padre Adán y Eva. Pero nosotros no podemos seguir arrastrando esa cadena. Es nuestra obligación, hermanos, pararnos firmes y buscar cómo vamos a restaurar, cómo vamos a entablar nuevamente la comunión con Dios, cómo vamos a buscar a Dios. Yo estoy seguro que si a ustedes les pasa algún suceso hoy, no se van a quedar todo el año lamentándose, ay, me pasó, y me pasó. No, tenemos que levantarnos y pararnos y seguir adelante, buscar decisiones, tomar acciones y remediar las cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Es el tiempo, hermanos, de reconocer ese pecado y pararnos firmes. Es tiempo que nosotros reconozcamos, Señor, yo soy pecador y reconozco que mi relación, mi comunión y mi comunicación contigo está mal. Está mal. Génesis 3:7 dice... Génesis 13:7 dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantares. Versículo 8 dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Tengamos en cuenta que ahí, en ese preciso momento, se rompió la comunicación, se perdió la comunión con Dios, y es exactamente lo que pasa hoy en día. ¿Cuánta gente es confrontada con su pecado y lo que hace es esconderse de Dios? ¿Cuánta gente siente su pecado y en vez de confesarlo y apartarse para de misericordia, lo que hacen es esconderse de Dios y seguir en el pecado? ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día no necesitan de coser hojas de higuera porque ya tienen sus vestidos de higuera colgados en el closet y en cualquier pecado lo que hacen es colocarse el vestido y esconderse de la presencia de Dios? Entonces, hermanos, hay momentos, hermanos, en que necesitamos nosotros parar, hacer un alto en la vida y reflexionar y pensar cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo nosotros nuestra vida. ¿Por qué? Porque no podemos seguir, hermanos, pecando y escondiéndonos de Dios pensando que Dios no nos ve. Si nosotros sabemos que los ojos de Jehová llegan hasta bajo las piedras, no podemos escondernos para decir no voy a pecar y el Señor no va a ver. No, en los ojos de Jehová llegan hasta debajo de las piedras. Entonces, en ese momentico exacto fue cuando se rompió la comunión, la comunicación con Dios. Porque el hombre vio su pecado y en vez de confrontarlo y enfrentarse y confesarlo y apartarse, lo cogió y se escondió con su pecado.
Mucha gente trata, hermanos, hoy de ser igual que Adán, igual que Eva. Se esconden y tratan de alejarse de la vista de Dios, hermanos. Adán y Eva, en vez de reconocer y confesar el pecado, se escondieron de Dios y cosieron hojas de ¿qué? De higuera, ¿para qué? Para cubrir su pecado. Yo pregunto, gente, ¿cuántas veces nosotros no hemos cubierto con hojas de higuera nuestros pecados? ¿Cuántas veces al día no estamos cosiendo hojas de higuera? ¿Para qué? Para encubrir nuestros pecados, hermanos. Versículo 9 dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? ¿Verdad? Acá en este momento Adán ya estaba separado de Dios, estaba perdido y no estaba buscando a Dios. Ahora en este versículo vemos es que Dios está buscando a Adán, ¿verdad? Ya Adán no estaba buscando a Dios como antes, sino que ahora Adán se escondió por culpa de su pecado. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le dijo: ¿dónde estás? Ahora Dios estaba buscando ¿qué? A Adán. Dios lo estaba buscando a él. Tengamos en cuenta, hermanos, algo interesante, y es que cuando el Señor hizo la pregunta a Adán: ¿dónde están? No fue porque el Señor ignorara dónde estaba él. No fue porque el Señor dijo: ay, se me perdió Adán, ¿dónde está? Tengo que buscarlo. No, el Señor sabía exactamente dónde estaba Adán. La pregunta no era para saber su localización física, sino para que ellos mismos se dieran cuenta, para que ellos mismos descubrieran en qué condición se encontraban ahora. Cuando le dijo ¿dónde están? No era porque le estaba preguntando si estaban allá o acá, sino para que se dieran cuenta a dónde los había llevado el pecado de desobediencia. La pregunta no era para saber su educación física, como muchos de pronto vemos, sino para saber, para que ellos mismos entendieran, para que ellos mismos alcanzaran a ver la magnitud, para que ellos mismos vieran dónde se encontraban, en qué condición se encontraban. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y esa es una pregunta en la que Dios nos hace hoy a ti y a mí: ¿dónde estás? El Señor hoy te está diciendo por nombre propio: ¿dónde estás? No está preguntando si estás en la iglesia o está hablando ¿dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estamos nosotros en la comunicación, en la comunión con Dios? Nos está preguntando: ¿cómo está tu comunicación? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Una pregunta, hermanos, que nosotros debemos hacer: ¿dónde estoy hoy con relación a Dios? ¿Dónde está mi relación a Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Pero, hermanos, esta aparentemente tragedia no termina ahí, porque Dios siempre tiene solución a los problemas. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, trayendo perdón por nuestros pecados y restaurando la relación con Él. Lo que el Padre Adán hizo en perder la comunión y la comunicación con Dios, con el Señor, Dios envió a su Hijo directamente a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación con Él, para restaurar nuestra comunión con Él, para restaurar nuestra comunicación por Él. Y por fe en Jesucristo somos adoptados en la familia de Dios. Por la fe en Jesucristo somos adoptados en la familia de Dios, hermanos, y pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque siempre el Señor quiso que fuera así desde el plan original. El Señor envió a su Hijo a morir en el Calvario por ti y por mí. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación, para restaurar nuestra comunión, para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el plan original que él tenía era exactamente eso, el plan original. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para relacionarnos con Él. Dios es un Dios de relaciones. Dios siempre nos busca. Antes de que no lo busquemos, mucha gente dice: ay, es que pues, busqué a Dios. No es que buscó a Dios, es que Dios te ha estado buscando, persiguiendo, te ha estado llamando. Y cuando dices es que busqué a Dios, no, es que por fin abriste el oído y le pusiste el oído a Dios. Pero Dios siempre ha estado detrás de cada uno de nosotros. Dios siempre ha estado detrás de ti, siempre ha estado detrás de mí. Está siempre buscando, rodándonos, buscando la oportunidad de que lo escuchemos. Entonces, yo quiero decirles algo hoy, y es que así como Dios buscó a Adán y a Eva en el tiempo, digo, ¿dónde estás?
Hoy Dios continúa buscando a todos aquellos que por su pecado se esconden de Él. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en Ezequiel 34:16, dice: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la peniquebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré, porque con justicia. El Señor, así de una manera que buscó a Adán y a Eva en el jardín de Edén para restaurar y la relación y la comunión con Él, hoy en día está buscando a todos aquellos que están escondidos, que viven escondidos. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Todos los que están escondidos por su pecado y que lo que hacen es tejer hojas de higuera para esconder para el pecado, hoy el Señor está buscando todavía a esa gente. Cuando el Señor envió a Jesús, a su Hijo, Él vino a traer reconciliación con Dios. Hermanos, esta reconciliación llegó a nosotros cuando el velo se rompió en la cruz del Calvario. Muchos no valoramos, ni muchos entendemos lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario se rompió el velo y permitió que nosotros nos reconciliáramos nuevamente con el Padre. Que nuevamente volviéramos a tener una reconciliación con el Padre. Toda enemistad, todo lo que había, todas las brechas que han abierto entre nosotros y Dios, con la venida y la muerte de Jesucristo, fueron restauradas. Todas fueron restauradas. Él vino a reconciliarnos. Todo fue sanado. Y su Espíritu Santo hoy nos permite disfrutar de una relación de amor con Dios. Y eso es lo que yo no hemos entendido. Que el Espíritu Santo hoy nos permite disfrutar y mantener una relación de amor con Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y bondad. Dios siempre busca relacionarse con nosotros. Dios nos atrae hacia Él mismo. Dice Oseas 11:4, con cuerdas humanos los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como las que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hoy el Señor nos atrae con cuerdas de amor. El Señor es un Dios de relación, de comunión, de comunicación. Pero desafortunadamente nosotros estamos pegados, estamos amañados en ese pecado de nuestro padre Adán. Tengamos en cuenta algo muy importante, hermanos, y es que Dios es santo. Dice la palabra de Dios, Dios es santo. Y por ser santo, Él no puede estar en comunión con quien no practica la santidad. Partamos de esa base. Dios no puede estar en comunión con alguien que no practica la santidad. Entonces, si nosotros deseamos tener una comunión, una comunicación con Dios, lo primero que debemos de partir nosotros ¿en qué? En la santidad, en ser santos. No podemos nosotros andar en el mundo perdidos en pecados, haciendo cualquier cantidad de cosas y anoche venir a querer hablar con Dios, a dialogar con Dios. No, Dios no. Dios por ser santo no entra en comunión con las que no estén en santidad. Juan 15, 14, 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Es un principio de la santidad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Dios es un Dios de amor, de comunicación, de comunidad. Y está pidiendo solamente que si queremos tener comunión con Él, que si queremos tener comunicación con Él, debemos de practicar ¿qué? La santidad. La santidad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. ¿Qué nos manda Él en su palabra? Sed santos, ¿por qué? Porque Él es santo, ¿verdad? Pero ¿cómo pretendemos nosotros tener comunicación con Él si estamos andando en contra de su palabra? Ahora, la comunión con Dios, hermanos, es algo personal. Es un privilegio.
tener la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo que Él está dándonos, es un regalo que Él nos está buscando, es algo que nos está dando por gracia, es algo que Él permanece buscándonos, es un privilegio nosotros poder tener una comunión y una comunicación con Dios, porque es un regalo, pero a su vez es una responsabilidad individual y propia de cada uno de nosotros. La comunicación y la comunión con Dios dependen de lo que tú quieras. Cada uno tiene una comunión y una comunicación según el grado que ellos deseen. Entonces, la comunicación con Dios es un privilegio, hermanos, pero la comunicación con Dios es un acto electivo, porque cada quien elige la profundidad de su relación con Dios. Hay gente que piensa que solamente con echarse la bendición en la mañana ya están en comunión con Dios. Otros que piensan con que solamente darle gracias a Dios por alimentos están en comunión con Dios. Y no es así, hermanos. Porque yo les pregunto, ustedes para estar en comunicación con su esposa, con su ser querido, ¿qué hacen? Están en comunión, hablan, ¿verdad? Están comentando, están dialogando. Ustedes no conocieron a su esposa, a su esposo, a su novia o a su novio solamente porque sí. Empezó un contacto, una relación, y esa relación la fueron cultivando y cultivando. Y yo sé, y estoy seguro por experiencia propia, que cada día que pasaba yo quería más hablar y hablar y hablar y hablar con mi esposa, porque quería conocerla, quería saber todo de ella y quería tener una relación transparente. No había secretos en mí y esperaba que hubiera secretos en ella, pero tenía que cultivar y cultivar y cultivar. Así pasa con Dios. ¿Qué tal si Dios te está buscando y tú te escondes? Si Dios te está buscando y tú cierras la puerta, el Señor se va a cansar, va a decir: usted no me quiere escuchar. Eso pasa a nosotros en lo natural. Si tú quieres una amistad y vas a buscarla y cada vez que timbras no te abre, lo llamas y no contesta, o le pone excusas, ¿qué haces tú? Ese no quiere ser mi amigo, ¿verdad? Y lo principal aquí, hermanos, es nosotros abrir nuestro corazón y nuestra mente aquí a la palabra de Dios, porque la comunión es personal. Tú debes saber qué clase de comunión y relación tienes con Dios. ¿Dónde estás? La pregunta que se nos hace hoy. ¿Dónde estás? Tengamos en cuenta, hermanos, que Dios ha tomado la iniciativa y Él ha venido a nuestro encuentro. Nosotros no lo hemos buscado, Él ha venido a nuestro encuentro. Pero Dios nunca va más allá de lo que tú le permitas. Dios es tan elegante que Él va hasta donde tú le permitas. Él no es como el otro, que cuando tú le das un campito, entra y acaba con lo que encuentra. Entra y acaba con tu vida personal, familiar, con tu economía. No, el Señor está ahí, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis 3:20. El Señor constantemente está golpeando nuestra puerta. El Señor es un Dios elegante que está diciendo: acá estoy yo, quiero pasar. Y si tú le abres la puerta, vas a cenar con Él y Él cenará contigo. Pero esto, hermanos, es producto de ¿qué? De cultivar una relación con Dios, cultivar una comunicación con Dios. La pregunta ahora es: ¿cómo podemos nosotros restaurar y permanecer en comunicación y comunión con Dios? Ok, ya vimos el problema, ya detectamos cuál fue la falla, ya sabemos dónde es la raíz del problema. La raíz del problema viene en que nuestro padre Adán perdió la comunicación, perdió la comunión con Dios. ¿Por qué? Por el pecado de desobediencia. Ahora, ¿yo qué voy a hacer para restaurar esa comunión, esa comunicación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para restaurar la comunicación? Nosotros como iglesia queremos y necesitamos, como iglesia y como personas, que Dios nos hable. Eso es lo que hemos buscado, que Dios nos hable, que Dios nos guíe. Y le pedimos: Señor, háblanos, Señor, háblame con voz audible. Pero la pregunta mía es: ¿le damos tiempo a Dios que nos hable? Otros queremos que Dios nos mande mensajes de texto porque estamos ocupados trabajando. Señor, háblame, pero no tengo tiempo para escucharlo. Tengo un trabajo urgente, tengo una invitación a comer, tengo cualquier X o Y excusas para tenerla. Si tú quieres que Dios te hable y si tú quieres una comunión con Dios, una comunicación con Dios, tienes que sacar tiempo. Tenemos que sacar tiempo. Hermano, lo que hicimos ayer como iglesia, eso es el comienzo.
Sacamos un tiempo, nos apartamos de nuestros quehaceres diarios, le dijimos a lo que tengo que hacer alto porque Dios quiere intimidad conmigo. Y nos reunimos como iglesia a escuchar su voz, a mirar qué es lo que tiene, hermanos. Y el Señor comenzó a trabajar. Eso está trabajando, eso está haciendo que su obra. Él está a la puerta llamando y dice, ábreme y entraré. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos restaurar nosotros y cómo podemos permanecer en comunión y comunicación con Dios? Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos de él. Eso es lo primero. No vamos a seguir, hermanos, en el mismo lodo revolcándonos. No vamos a seguir echándole la culpa a la serpiente. No vamos a seguir diciéndole lo que siempre hemos escuchado. Es que por la culpa de la mujer estoy como estoy. Por la culpa de mi esposa como estoy. No. Debemos, hermanos, ya parar esas niñerías. Pararnos firmemente, reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos de él. Aparte de esto, la palabra de Dios nos enseña que el recurso que nosotros contamos para tener una comunicación y una comunión con Dios es sencillamente que colocando en práctica las disciplinas espirituales. No tiene ninguna ciencia. Colocar en práctica las disciplinas espirituales, como cuáles, la práctica cotidiana de la oración y el ayuno. Vamos a restablecer la relación con Dios, ¿cómo? Con una comunicación, ¿cómo? Con la oración y con el ayuno. Yo les decía hace un momento, ¿cómo pretendes tú hablar con Dios si tú nunca sacas tiempo para Dios? Pero si vamos a sacar tiempo para Dios y vamos a comenzar a tener una práctica espiritual constante, a diaria, una rutina de oración y ayuno, vamos a empezar a que nuestro oído se adiestre para escuchar la voz de Dios, hermanos. La oración es un diálogo de fe. Cuando nosotros oramos, hermanos, estamos abriendo nuestro corazón y nuestra mente a la inmensidad de Dios. Él nos escucha y Él nos habla. Él nos descubre su carácter, nos enseña su propósito personal para nosotros. Cuando nosotros permitimos que Dios nos hable, Él se revela a nosotros, nos muestra su carácter, nos muestra su esencia y nos muestra el propósito personal que tiene para cada uno de nosotros, hermanos. La oración es la llave del poder divino. Hermanos, hemos sido autorizados para orar pidiendo y se nos prometió que lo que pidiéramos en su nombre lo recibiremos. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede que mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo es necesario que lo entendamos bien, hermano, porque la gente dice, es que dice que lo que pidamos todo es con fe lo hacemos. Pero este versículo aclara algo, dice que la oración eficaz ¿de quién? Del justo. No la oración eficaz del cristiano. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si tú deseas que tu oración, tu petición tenga tu respuesta, tienes que ser ¿qué? Justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, necesitamos, hermanos, tener una rutina, una práctica continua de la oración y el ayuno. Lo segundo, tenemos que tener una disciplina en la lectura y el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido escrita para nuestra edificación. La palabra de Dios, en ella nosotros encontramos la fortaleza. La Biblia nos restaura, nos guía, nos muestra, nos enseña el carácter de Dios, nos enseña quiénes somos nosotros ante Cristo. Nos da a nosotros la identidad como cristianos. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? Es necesario leer la palabra de Dios para que entendamos de a dónde venimos y hacia dónde vamos. Es necesario entender, leer la palabra de Dios para que veamos cuál es el propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Y cuando nos enseña quiénes somos nosotros, hermanos, también Él nos revela, revela qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios espera de ti, qué espera de mí, qué espera de su iglesia. Nos enseña que el obedecer los mandamientos nos da la oportunidad y nos da la gracia de poder encontrar una vida con plenitud.
Si tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar cómo puedes vivir una vida con plenitud, una vida que le agrade a Dios, una vida con propósito, una vida que dé frutos. Además, hermanos, la palabra de Dios en nuestros labios es una poderosa arma. ¿Para qué? Para responder a quienes están pidiendo consejos. Tú no puedes llegar a aconsejar a alguien con tu sabiduría o con tu palabrería. Tú tienes que aconsejar a alguien basado en lo que la palabra de Dios está diciendo. Es una responsabilidad de nosotros llegar a alguna parte a aconsejar a las personas simplemente por lo que yo pienso o por lo que yo creo. La palabra de Dios, hermanos, es una arma poderosa, hermanos. ¿Para qué? Para edificar nosotros, para nosotros entender que cuando nos piden consejo tenemos cómo responder. Además de eso, dice la palabra de Dios que es un arma poderosa. ¿Para qué? Para reprender y derribar todos los planes del enemigo. Es un arma poderosa que tú puedes usar para reprender y derribar los planes del enemigo, hermanos. Una cosa que debemos aprender, hermanos, como creyentes, como cristianos, es a orar con la Biblia, a orar lo que dice la palabra de Dios, dejar de estar esas oraciones vacías y huecas de siempre. Señor, gracias, denme, Señor, tráeme, Señor, llévame, Señor, dale, amén. No, debemos, hermanos, aprender a orar con la Biblia. Es decir, debemos de memorizar la palabra de Dios, de memorizar aquellos pasajes que conllevan alabanza, que llevan súplica, que llevan intercesión. Y debemos de orar y repetirlos frecuentemente y aprender a aplicarlos a cada circunstancia que nos toque vivir en la vida. Por ejemplo, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú no sabes para dónde coger en la vida, que estás perdido, que no sabes qué hacer, dice la palabra de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿para qué? Para mi camino. Si tú no sabes y estás en la oscuridad, la palabra de Dios va a alumbrar tu camino para que sepas a dónde vas a caminar. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, nosotros es tener la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Tercero, la práctica de la santidad. Volvemos al cuento, a donde iniciamos. La práctica de la santidad. Dios es santo y no puede estar en comunión con quien no practica la santidad. Hermanos, según la Biblia, la santidad es ¿qué? Es consagración, es limpieza, es apartarnos para Él, es ser santo. Santo quiere decir que estamos apartados del pecado, que estamos apartados de lo malo, que estamos apartados ¿qué? ¿Para qué? Para Dios. Santidad es saber viviendo que somos de Dios y por lo tanto, hermanos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones siempre tienen que glorificar a Dios. Escúcheme bien, si somos santos, hermanos, nuestro pensamiento, hermanos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, nuestras acciones tienen que glorificar a Dios siempre. No solamente porque los ojos de los hermanos o la gente de alrededor están sobre ti, sino porque los ojos de Jehová están sobre nosotros. Y piensa en cada momento, cuando vas a hacer una acción que no está de acuerdo, piensa, ¿será que el Señor haría esto o no lo haría? Muchas veces nosotros hacemos en la vida acciones por emoción, por reflejo. Pero si nos tomamos un momentico a pensar, Dios hará esto, ¿no hará? Les aseguro que no hará. Yo lo digo porque muchas veces uno va conduciendo y le sacan a una imagen, ¿verdad? Yo lo confieso. Va manejando y de pronto, y cuando uno como que piensa reaccionar, dice uno, ¿será que el Señor haría esto? O el Señor diría, Dios te bendiga ahí. Yo pienso que en vez de ir a alcanzar a la persona y cruzar el carro o hacerle algo, yo pienso que va a hacer es, Señor, bendiga a ese hombre y guarda su camino, que no tenga un accidente. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que nosotros pensemos, Señor, ¿Dios haría esto o no lo haría? Ahora, vemos que Pastor. O le prende las luces atrás y luego la luz alta. Le pone luz alta, sí. Entonces es necesario, hermanos, entender, hermanos, que todos los actos, las acciones, pensamientos y todo lo que hagamos nosotros tiene
que glorificar a Dios, hermanos. Ese es nuestro propósito este año como iglesia, es nuestro propósito, hermanos, este año como personas, hermanos, restaurar la comunión y la comunicación con Dios. Ahora, para terminar, tengamos en cuenta que una relación más estrecha con Dios se basa en una vida de obediencia. Eso es difícil, ¿verdad? Una vida de obediencia. Y obedecer la palabra de Dios no es nada fácil. Como dice, ay, pero no es nada fácil, hermano. La palabra, para tener una relación con Dios, tener una vida de obediencia. Jesús le dijo a los discípulos en el aposento alto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pregunto, Señor, le pregunto a la iglesia hoy, ¿amamos a Dios? No contesten porque de pronto vamos a quedar como mentirosos, ¿verdad? Porque si yo pregunto, ¿amamos a Dios? Digo, sí. Y yo pregunto, ¿guardamos los mandamientos? Y yo sé que ninguno va a contestar. Entonces, hermanos, el Señor dijo en el aposento alto, le dijo a sus discípulos, si me amáis, ¿qué? Guardáis mis mandamientos. Entonces, Santiago nos dice en Santiago 4, 7, 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y el que se acercará a vosotros. Escúchenme bien, hermanos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántas personas hoy día quieren resistir al diablo sin someterse a Dios? Y la palabra de Dios tiene un orden. Dice primero, someteos a Dios y resistid al diablo. Porque le aseguro que si no nos sometemos a Dios, no vamos a poder resistir al diablo. Entonces dice la palabra de Dios, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá a vosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escúcheme bien. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El que tiene oídos para oír, escuche. Pablo nos dice en Romanos que nuestra descendencia, nuestra obediencia es nuestro sacrificio vivo de acción de gracias. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces, debemos tener, hermanos, en la mente que todas las exhortaciones bíblicas a la obediencia se presentan como nuestra respuesta para la gracia de Dios, para que recibamos la salvación. Yo quiero repetir la pregunta que el Señor le hizo a Adán. ¿Dónde estás? Yo le pregunto a la iglesia hoy, ¿dónde estamos nosotros hoy, en el día de hoy? No estamos diciendo que estamos en Pompano Beach, en Powerline, no, estoy diciendo dónde estamos espiritualmente. ¿Dónde está nuestra comunicación? ¿Dónde está nuestra comunión con Dios? ¿Dónde está nuestra santidad con Dios? ¿Dónde está nuestra obediencia con Dios? Yo invito a la iglesia hoy y me hago una invitación personal y quiero hacer con el Señor un pacto. Dios es un Dios de pacto. Quiero hacer un pacto donde yo le diga, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que cada día peco, reconozco que traigo caedas, reconozco que toda mi vida ha sido un completo desorden. Pero hoy yo confieso con mi boca que te necesito. Confieso con mi boca, Señor, que necesito restaurar mi relación personal contigo. Necesito restaurar mi comunión contigo, hermano. Si tú no tienes comunión con Dios, si no tienes relación con Dios, si no tienes comunicación con Dios, hermanos, hoy es el momento para que tú con tus palabras le digas al Señor, Señor, deseo comunicarme contigo, ayúdame. Y le aseguro que el Señor nos va a ayudar. Si queremos escuchar la voz de Dios en nuestra vida, si queremos escuchar la voz de Dios en nuestra iglesia, es necesario, hermanos, comenzar a practicar las escrituras espirituales. Y la primordial de ella es la santidad. Dios no está en comunión con el que no es santo. Y si nosotros como iglesia no nos santificamos a buscar al Señor en presencia, podemos seguir haciendo ayunos y poder ir haciendo cantidad de cosas, pero no vamos a escuchar la voz de Dios.
necesitamos santificarnos, santificarnos. Y este es el propósito de este año para nosotros como iglesia y como creyentes. Necesitamos santificarnos para restaurar, para poder rescatar la comunicación y la comunión con Dios. No sigamos luchando y sigamos echando la culpa a lo que pasó. Parémonos firmes y reconozcamos que la solución está en nuestra parte. Dios hace lo imposible y te ha dejado a ti y a mí para que hagamos lo posible. Dios hace lo imposible y nos ha dado lo posible para que lo hagamos. Así que, hermanos, propongamos nuestro corazón a sacar un tiempo de comunicación con Dios. La relación con Dios solamente va a crecer cuando nos comuniquemos con Él, cuando tengamos comunicación permanente con Él, cuando tengamos comunión con Él. Nuestra relación con Dios no va a crecer a distancia. Hay un dicho que dice, amor de lejos, ¿amor de qué? De tontos. Es un dicho que dice, y es un dicho muy cierto. Yo pretendo tener con Dios una comunión y una comunicación de lejos. ¿Cuándo va a poder suceder eso? Invito a la iglesia para que hagamos ese pacto de comenzar a buscar, a rescatar lo que perdimos en el jardín de Edén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, Señor.